¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de personajes singulares de la España antigua. Tengo el honor de estar con mi compañero Joan Comella y antes que nada le doy la bienvenida a Joan. Joan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes de nuevo. Muy contento por estar aquí nuevamente contigo. Pues buenas tardes en España, Joan. Yo sé En que por Andorra, allá, en Andorra, en en Andorra. Andorra, tienes razón, en Andorra, en Andorra. Eso es, Bueno, casi, eso es. casi España, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar acerca de un personaje muy importante de la España antigua, especialmente de la Contrarreforma. Pero antes de eso, me gustaría leer un comentario que nos dejaron en el video pasado, el cual se me hace bastante acertado con el tema que estuvimos tratando sobre Raimundo Lulio. Y bueno, para ponerlo un poquito en contexto, yo había mencionado en la emisión pasada que yo hice un doctorado en la España medieval y que Raimundo Lulio casi nunca se mencionó, o si se llegó a mencionar fue muy de pasada. Entonces, en relación a eso, nos dejaron este comentario que me parece muy bueno y digno de leerse. Por alguna razón, en el móvil no aparece el comentario, pero sí aparece en el ordenador. Nada más una aclaración que aquí en mi canal no se censura ningún comentario, a menos de que sea un ataque directo a uno de mis invitados que no tenga nada que ver con el tema que estamos tratando, pero por algún motivo de YouTube, a veces aparecen los comentarios, a veces no, y bueno, lo leo. Bueno, la persona que nos lo dejó se llama Germá, GR, a quien le agradezco que nos haya dejado este comentario y dice lo siguiente, dice, ¿por qué no estudias a Ramón Llull en un doctorado sobre la España medieval? Dice, pues porque el medievalismo español es campo abonado para el nacional catolicismo castellanista que, parafraseando a Machado, no solo desprecia cuanto ignora, sino que ignora cuanto no considera suyo. Ni Yul ni el conocimiento oriental y andalusí tan influyente en él aparecerán por los rancios páramos del españolismo simplón. Y lo que resulta aún más gracioso es que ese nacional catolicismo que te impide conocer todo lo que desprecia, tome como bandera al Quijote, que es la quintesencia de la crítica sarcástica a su estupidez. Pues de acuerdo con ese comentario. Eh, Me parece muy acertado y pues quizás por eso no se estudie a Raimundo Lulio en un doctorado o se pase muy por encima. Y lo mismo pasa en la Academia Americana que me imagino que tiene que ver un poquito con esto, con la influencia musulmana en España. Es decir, tantos siglos que estuvieron los árabes desde el 711 hasta 1492, también se menciona muy de pasada, inclusive en estudios pues ya graduados como lo es un doctorado y una maestría. Bueno, nada más quería hacer ese paréntesis. Gracias por los comentarios, amigos. Sigan difundiendo los videos, sigan comentando y suscribiéndose para que apoyen este canal sin fines de lucro. Y bueno, le paso la palabra a Joan, quien también quiere hacer una aclaración. Adelante, Joan. Sí, es acerca de cuando estamos hablando de Raimundo Lulio y su condición de clérigo. Hay una confusión histórica y es muy habitual que eso suceda con Raimundo Lulio, porque él estuvo toda su vida estrechamente ligado a la orden de los benedictinos, como bien dijimos. Franciscanos, ¿no? No, San Benito. También Benito. Perdón, franciscanos, discúlpame. Sí, San Francisco de Asís, discúlpame. Sí. Además es que la confusión viene por el tema que hablaremos ahora de Felipe II, que estaba leyendo, repasando un tema de los benedictinos. Lo dicho, por su estrecha relación con la orden de los franciscanos. La orden de los franciscanos, de hecho, creó 3 órdenes. Y
en la orden terciaria, que se le dice así por simple orden cronológico, es la orden en la que formó parte Raimundo Lulio. Pero esa orden estaba formada por laicos religiosos que estaban consagrados por la norma franciscana, pero que tenían una vida privada. Es decir, digamos que había una línea delgada entre considerarlos religiosos o no religiosos. Ellos tenían un planteamiento absolutamente religioso. En el caso de Raimundo Lulio, como ya hablamos, mucho más complicado que eso, pero sí que es verdad que la historia acredita que Raimundo Lulio no fue un clérigo, vamos a decirlo así, de pleno derecho, ¿no? Tenía una estrechísima relación con los franciscanos, como ya dijimos, dejó una herencia muy considerable de sus obras a la orden, muchas de ellas en Montpellier y en otros lugares de Europa, pero él siempre se vanagloriaba del hecho de que no era un religioso, él era un laico religioso, pero que no fue ni ejerció como monje. Era tratado de maestro, porque lo era, y en esa época un erudito de alto nivel como era él eran llamados maestros o maeses, como sería en antiguo castellano, pero en ningún caso fue un monje franciscano. ¿Vale? Solo quería hacer esa pequeña aclaración. ¿Vale? Era un terciario de la Orden de los Franciscanos. Perfecto, Joan. Bueno, pues interesante e importante, ¿no? Y como bien dijimos la emisión pasada, pues hablar de Raimundo Lulio en una hora, pues es bastante rápido, ¿no? Es muy complicado, sí. Es muy complicado, necesitaríamos horas y horas, pero bueno, hechas ya estas aclaraciones y estas menciones, pasaremos ahora a Felipe II. Y si te parece, Joan, a mí me gustaría hablar un poquito del Felipe II público, lo que se conoce de él, y luego te doy a ti la palabra de lo que sería la vida privada de Felipe II, sobre todo en relación a la alquimia, que yo sé que es un tema que te interesa bastante. Bueno, a mí de los personajes de la España antigua que más me han llamado la atención ha sido, ha sido Felipe II. Bueno, Felipe II es el rey de lo que se llama la Contrarreforma Española, periodo que va de 1536 a 1598. La Contrarreforma Española es el periodo después del Renacimiento, es decir, que Felipe II es hijo del famoso Carlos V, el gran rey renacentista. Entonces, lo que se me hace muy interesante de Felipe II es que, por una parte, trae toda esta educación renacentista heredada de su padre, la cual pues se puede ver en el Escorial, ¿no? En todas estas pinturas, la biblioteca del Escorial. Sin embargo, su padre tiene que abandonar estas ideas renacentistas, erasmistas, ya que Erasmo de Rotterdam era su tutor. Cuando muere Erasmo de Rotterdam, pues la Iglesia Católica le dice que tiene que abandonar estas ideas. ¿Por qué? Porque ya está tomando bastante auge el famoso cristianismo primitivo, ¿no, Joan? Que habíamos hablado iba a decir la clase pasada, pero no, la emisión pasada. Soy profesor y luego la emisión pasada. Aquí el profesor eres tú, no yo. La emisión pasada, y el cristianismo primitivo que deja fuera a la Iglesia Católica, porque lo que propone es una comunicación directa entre el ser humano y Dios, sin tener a la Iglesia como intermediario. Erasmo promulgaba esta idea, aunque Erasmo pues era sacerdote católico, si mal no me equivoco. Y luego estaba también surgiendo Martín Lutero con una fuerza tremenda, ¿verdad? También con estas ideas de que no se necesita la Iglesia Católica como un intermediario, como protesta a las indulgencias y a la corrupción, ¿no? de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que Carlos V, por presión de la Iglesia Católica, tiene que abandonar estas ideas humanistas del cristianismo primitivo
Y ya cuando pasa el gobierno a Felipe II, pues Felipe II políticamente tiene que pelear en contra de estas reformas, ¿no? Por eso se llama este periodo la contrarreforma. Tiene que pelear en contra de estas ideas luteranas del cristianismo primitivo, porque pues esto le iba a quitar a la Iglesia Católica pues bastante poder. Y a lo que voy con todo esto es, Joan, es que se me hace muy interesante Felipe II porque creo que vive en dos mundos. En un mundo privado, del cual ya hablarás tú más, que es la herencia renacentista que le deja Carlos V, eh, muy interesado en el ocultismo, muy interesado en la alquimia, incluso hay documentos históricos, pero a la vez públicamente de alguna manera tiene que despreciar todo eso por razones políticas, porque lo que quiere defender es a la Iglesia Católica. Entonces empieza España una nueva cruzada, ya no contra los musulmanes, ¿verdad? Ya no contra los judíos, sino ahora contra los protestantes, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué hace Felipe II como figura pública? Se presenta como una persona sumamente conservadora, siempre vestido de negro, totalmente católico, ¿no? Como buen Austria. Y, y de alguna manera cierra las fronteras de España, quizás metafóricamente cierra las fronteras para que, como él decía públicamente, no se infectara, ¿no? Con, bueno, como diríamos ahora, con el virus, ¿no? El virus del protestantismo, ¿no? Es decir, cerrar España para que no entren estas influencias protestantes que le hubieran quitado bastante poder a la Iglesia Católica. Pero en su vida privada, y como te menciono que se puede ver en el Escorial, pues sabemos que Felipe II estaba muy interesado en el humanismo, ¿verdad? Es decir, públicamente una figura totalmente conservadora, católica, pero en su vida privada bastante interesada en todas estas filosofías herméticas, ¿no? En estas pues en lo que le había heredado su padre, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Joan, de esta vida privada de Felipe II? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, hay mucha documentación que demuestran que Felipe II tenía esa doble moral y además, Claro, aparte de esa doble moral, le hizo ganarse públicamente el apodo de Felipe el Prudente. Es decir, era muy cauto a la hora de hablar en contra de la Iglesia. Bueno, nunca habló en contra de la Iglesia Católica, por supuesto. Y además esto me recuerda que una de las tradiciones principales de la monarquía española en ese momento fue la creación del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que eso sí, formaba parte de la demostración pública de que realmente era un devoto católico, que la familia real española eran unos devotos católicos eh, eh, siguiendo la tradición más conservadora. Lo que pasa es que para mí Felipe II siempre hizo eso, ¿no? El doble juego. Hasta inclusive en algunas cartas entre él y su secretario personal se puede apreciar que, bueno, se le acusa, históricamente se le acusa un poco de ser hipócrita, ¿no? Porque hasta en esas cartas con su secretario intercambia palabras como diciendo que realmente el tema de la alquimia es una burla, ¿no? Que él lo hace para desarrollo científico, para experimentación y tal, pero que no cree realmente en ello, cuando realmente sí lo hacían, porque todos los actos que se registraron después, como explicaremos, sobre todo en lo que sucedió en el monasterio del Escorial, con los claro. famosos destilatorios y evaporadores Así que se es, fabricaron ahí, así es. eso lo único que indicaba es dos cosas. Primero, que se confirma que él tenía una preocupación muy importante sobre su salud, porque se sabe que tenía una salud muy frágil, Claro, y sobre la salud de su familia. Y dos, que evidentemente cedió, y explicaremos ahora cómo, a esa influencia de Paracelso, de esa influencia grande exacto. de Paracelso, al cual, dicho sea de paso,
También queda acreditado que Paracelso estuvo durante un tiempo en la península ibérica y estuvo en contacto con varios personajes, como tú y yo ya hemos hablado más de una vez, ¿no? Entonces, Felipe II realmente lo primero que habría que hablar es el por qué, ¿no? El por qué Claro, él se deja llevar por la investigación y por qué realmente se convierte en un mecenas de la investigación y sobre todo del proceso de claro, la destilación, ¿no? Porque exacto. la destilación empieza sobre todo a tener un auge en ese siglo XVI, influenciado por esa práctica, primero por Gesner y segundo por Paracelso. Ellos son los impulsores del método de destilación y los que demuestran que efectivamente de la destilación se pueden obtener remedios medicamentosos, sobre todo del mundo vegetal, ¿no? Y lo más interesante de esto es que esta influencia le viene por su padre, como tú decías, pero también le viene por un cardenal, que era el cardenal Gravena. El cardenal Gravena tenía en Flandes, tenía una residencia monumental donde él también promovía ese tipo de actividades. Y de allí es de donde él, en sus viajes a Flandes, eso le impactó muchísimo y vio cómo lo tenía organizado. Tenía jardines, lo que llamaban los jardines simples, tenía hasta algún apartado con animales, tenía cría de perros, de auténticas jaurías de perros para la caza. Es decir, que Wow. él realmente se dio cuenta que se podía organizar eso en España, ¿no? Y tomó perfecto ejemplo de esto. Cuando él se propuso montar una de las principales residencias, la primera, de hecho la pionera, que él utilizó, que fue en Aranjuez, en Madrid, él, vamos a decir que casi calcó el sistema que vio utilizarse en Flandes, ¿no? Y ahí es donde hay documentación, pero mucha documentación que se conserva hoy en día en la biblioteca del Escorial, en la que él le pide al cardenal que le busque a los artesanos, que le busque a los jardineros para que vengan a Aranjuez y después posteriormente muchos se van a usar en el San Lorenzo de Escorial también para crear esos jardines y esos hornos que se montan. Muchos de los artesanos que vinieron a España, la mayoría eran holandeses, que se fueron sucediendo con los años, y algunos de ellos italianos. Claro. Además, no sé si... Dime. No, es que me parece muy interesante, Joan, todo lo que estás mencionando, porque estamos hablando de una época donde la iglesia veía con muy malos ojos eso, ¿no? Es decir, todo lo que Exacto. tenía que ver con la alquimia, etcétera. Entonces es bastante irónico que en la época más, una de las épocas más conservadoras de España en cuanto al catolicismo, es decir, una que están en una guerra contra los protestantes y hay que elevar el catolicismo a como dé lugar, que lo hacían pues mediante actos públicos, representaciones de la crucifixión, estas imágenes de los Cristos sangrantes para avivar la fe, la Santa Inquisición pues con bastante poder, torturando gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, Felipe II pues como dices tú, de manera bastante prudente, logra traer ese conocimiento, me imagino que a escondidas, ¿verdad? Es decir, me imagino que nosotros sabemos de eso por investigaciones que se han hecho siglos posteriores. Ahora, una última cosita, Joan. Yo lo que había escuchado de Felipe II en relación a todo esto que estás hablando, que me gustaría que nos hablaras más de ello, era precisamente que había mandado construir en el Escorial estos destiladeros, se llaman hornos, como una especie de Destilatorios o destiladores, destilatorios, sí, hornos. destiladores, una Sí, especie de laboratorio alquímico sí. para tratar de curarse, ¿no? Porque él era una persona, como ya mencionaste, con bastantes enfermedades y también lo que había oído, Joan, bueno, no oído, él había leído, pero te estoy hablando de hace muchos años y no pude encontrar. Hay documentación de Felipe II donde
donde apoya el proceso alquímico, no tanto de la salud, sino el de convertir los metales impuros a metales puros, es decir, el convertir cobre a oro, ¿no? Por ejemplo, y según lo que recuerdo de haber leído, era que lo trataba de hacer porque España en esa época ya estaba pues con esta gran inflación, ¿no? Ya la economía iba para abajo a raíz de los malos manejos después de haber conquistado casi todo América, ¿no? Que ya estos malos manejos pues ya desembocan con los Austrias menores, ¿no? Donde ya es un desastre, ¿no? Los descendientes de Felipe II. Entonces, Felipe II apoyaba la alquimia en cuanto a la salud, ¿no? Tratar de encontrar el elixir, ¿no? De la eterna juventud, por así decirlo. Y por otro lado también el convertir los metales impuros a puros, ¿no? Mediante procesos alquímicos. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jan? Perdón que te interrumpí, pero estabas en ello. Bueno, de hecho esto pertenece sobre todo a la última etapa en donde hubo más actividad frenética en San Lorenzo del Escorial, ¿no? Porque lo que hace referencia tú al tema de la manipulación de los metales, sí es verdad que en toda esa fase hay algo muy curioso y es que precisamente es lo que diferencia a Aranjuez del monasterio del Escorial, ¿no? Aranjuez solo se trabaja con plantas medicinales, con lo que llamaban ellos los simples, y en el monasterio del Escorial se atreven, y además digo se atreven porque en aquella época era muy atrevido seguir un poco la doctrina de Galeno, porque Galeno había trabajado con metales. Entonces, claro, estamos hablando de que ellos se metieron como se suele decir, en trajes de 11 varas, con procedimientos, con metales, cuando eso era una tendencia totalmente desaconsejada desde el punto de vista médico. Pero además ellos también, sí es verdad que Felipe II se preocupaba mucho de la actualización del conocimiento. Tanto es así que en muchos de los documentos que se han conservado, cuando él hacía los pedidos, compraba el material, hacía comprar el material, ya vemos que hay una evolución de los tipos de material que se usan. De pasar del estaño o del cobre, pasaron a alambiques y a contenedores de vidrio, ¿vale? Porque sanitariamente ya se tenía se tenía reconocido el riesgo y el peligro de usar según qué sustancias con cobre a ciertas temperaturas, porque podía ser dañino para la salud, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algún testimonio muy curioso. Yo recuerdo un alquimista que lo hizo trabajar en Flandes, un alquimista alemán que se llamaba Pedro Stenberg. Y Pedro Stenberg pretendió hacer una transmutación de mercurio en plata, de mercurio vulgar en plata, ¿no? Y esto lo que demuestra es que realmente Felipe II tuvo que sentir mucha frustración. Él realmente creía en eso, yo estoy convencido que creía en eso, porque invirtió muchos recursos económicos de las arcas de la corte real, pero tuvo que sentir mucha frustración. Esa frustración a veces se expresaba en cierta ambivalencia, ¿no?, de su pensamiento cuando hablaba con su secretario. Pero sí es verdad que, claro, le sucedieron múltiples fracasos, porque no se le conoce a ninguno al que le hubiera adjudicado un éxito en alguna transmutación, ¿no? Entonces, pero él, aún así, que yo creo que responde a su perfil real como monarca y como persona, esa prudencia de la cual todo el mundo decía que era y pasó a la historia como Felipe II prudente, yo creo que él también en la parte privada también era tolerante y era prudente con sus alquimistas, porque se trajo a muchos alquimistas y hay una lista de alquimistas o supuestos alquimistas, ¿no? Algunos fueron charlatanes. Y él tomó el ejemplo de su viaje a Mantua. Fue a Mantua y conoció al último duque de Ferrara, Alfonso II. Entonces, es conocido también porque él tuvo un devenir de alquimistas en su corte que fracasaron. Y él tomó ejemplo de eso
Sí es verdad que en los siglos XIV, XV, XVI también algunos monarcas fueron conocidos porque ejecutaron a sus alquimistas. Felipe II hacían contratos Ya. de compromiso. ¿Por qué? Porque había habido mucho charlatán. Entonces, ya en esa Claro. época, Felipe II impuso una norma que ya la cogió como ejemplo de otros reyes. Recuérdame que te hable de la anécdota de Enrique IV de Inglaterra, que es muy buena, te la voy a explicar también, sobre esto. Ok. Y lo que hizo es hacer contratos por escrito a los alquimistas diciéndoles que durante los primeros 5 meses de trabajo en la corte, manipulando metales, bueno, haciendo la transmutación, intentando hacer la transmutación alquímica, ese trabajo sería bajo supervisión, ¿vale? En caso de tener éxito, se comprometía el rey a mantenerlo en abundancia durante 8 años viviendo en la corte. En caso de fracaso, el alquimista corría con todos los gastos de todo el material que se hubiera comprado, con todos los gastos que se hubieran producido, más ofrecerle su vida a disposición del rey. O sea, el rey podía hacer lo que quisiera en caso de que el alquimista no hubiera conseguido su propósito, que era la transmutación. Claro, esto puesto sobre un papel, los alquimistas tenían que ir con mucho cuidado, ¿no? Pero él llegó a la conclusión, como decía antes, de que de la misma forma que había en la medicina, había médicos muy buenos, también había charlatanes. Y él creía, a ciencia cierta, que había alquimistas honestos y había charlatanes. Es más, hubo tratados en la época de Felipe II en los que, manuscritos en los que se hizo un relatorio de los charlatanes, de algunos charlatanes conocidos y cuáles eran sus prácticas, ¿no? Precisamente para que los monarcas estuvieran advertidos de que había gente que pues realmente eran unos buscavidas, ¿no? Hay testimonios claros de esa época también de que más de un monarca fue engañado por no haber puesto bajo supervisión al alquimista, ¿no? Pero luego sí es verdad que cuando se descubrió un charlatán, pues hombre, el destino del charlatán acababa siendo bastante malo. Algunos de ellos acabaron ejecutados, eso sí es así, es verdad. Pero Felipe II no ejecutó a ninguno, ¿verdad? Hasta donde No, sabemos. no, que se sepa o que Que quedara constancia de ello, no. Porque además, sí es verdad que fue beligerante en algunos momentos por la frustración, entiendo, pero no, vamos, que yo recuerde, no llegó a ejecutar a ningún alquimista. Claro, bueno, yo me lo hubiera pensado 2 veces si hubiera sido alquimista y aunque no hubiese sido un charlatán en viajar a España en ese momento, porque era entrar a una zona de guerra, ¿no, Joan? Es decir, Sí, ibas sí, a estar protegido. Ahí sí que este grupo de alquimistas estaban totalmente protegidos por el rey, porque la Iglesia Católica los hubiera ejecutado sin duda alguna, ¿no? Estamos en una época con muy poca tolerancia, ¿no? En la España, precisamente por esta guerra en contra de los protestantes. Y hay un vínculo Sí, que me había olvidado, sí, perdón que te diga. ¿Sabes de quién era acérrimo seguidor eh, el duque de Ferrara? no, De Raimundo Lulio. ya. Era conocido como seguidor de Raimundo Lulio. Entonces, es curioso que en la historia, volviendo un poco al comentario que nos habían dejado, ¿no? Aparte de que podamos compartirlo, no, evidentemente todas las opiniones son respetables, pero Claro, es curioso cómo un personaje tan trascendental pues no haya tenido más repercusión, ¿no? Al menos dentro de España. Eso es así, claro, porque el vínculo se mantiene en el tiempo y dentro del territorio, claro. al menos durante los siglos XVI, XVII, y como dijimos Y hasta el mira, siglo XX, porque hubo artistas que se dejaron influenciar por ello. yo siempre digo eso en mis clases, que es algo muy cierto, al menos en la academia americana, no sé en el resto del mundo, pero sí, personajes como Raimundo Lulio o la influencia musulmana, que fueron siglos, como lo mencioné, casi no se menciona, valga la redundancia. Se Sí. pasa así como, sí, los musulmanes estuvieron ahí un tiempo, pero luego los corrieron en 1492 y se acabó la historia, ¿no? Con todo Mira, eso que, sí, ahora que hablas de esto del siglo XV,
que es Sí. la anécdota que te quería contar con Enrique IV. Enrique IV. Uh-huh. Sí, rey de Inglaterra, ¿no? El 13 de enero, esto está documentado, ¿verdad? Y es muy curioso, el 13 de enero de 1404, el rey de Inglaterra hace un decreto ley con el cual dice textualmente que prohíbe a los multiplicadores de oro y plata continuar con esa actividad. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será condenado a muerte, se entiende. Entonces sí había gente que lo hacía, yo no. Ese es el tema. Es la pregunta del millón. Claro, eso es una cosa que cuando yo empecé a estudiar el mundo alquímico, la historia del mundo alquímico, sobre todo desde el punto de vista crítico, claro, eso es objetivo, o sea, no es subjetivo, no es interpretativo, es un documento que existe, que él firmó y que prohibía a los multiplicadores de oro y plata hacer esa actividad, ¿no? Claro, la pregunta que te viene es esa, ¿no? Bueno, entonces, ¿que alguien lo hacía? O, si más no, la percepción de la corona es que era cierto, era real. Pero no te lo pierdas, tanto es así que 40 años más tarde, su nieto, Enrique VI, si no recuerdo mal, sí, daba licencias especiales, excepciones, porque en la corte estaba mal, económicamente hablando, ¿vale? Y él lo que hizo es dar licencias, autorizaciones especiales en casos concretos para poder hacer esa multiplicación de oro. Y, claro, cobrarles una parte para que pudiera repercutir en las arcas de la corte. La promulga esta, no la promulga, perdón, porque la promulga tiene más connotación religiosa. El decreto ley de 1404 fue vigente hasta el siglo XVIII, porque hay alguien tan conocido como el señor Roger Boyle, que fue el padre de la química moderna, y él estuvo impugnando durante mucho tiempo el decreto ley de Enrique IV, porque decía que todo esto respondía a la química, que formaba parte de los nuevos descubrimientos o de los descubrimientos que se habían hecho ya en el siglo XV y que por lo tanto creía que esto obstaculizaba la práctica de la química, de lo que se convertiría en la química posterior. Pero lo más curioso es que se encontró una correspondencia, unas cartas entre Newton y creo que fue Dockel, bueno, y Boyle también, en los cuales Newton da a entender que la razón por la cual Boyle quería que se impugnara ese decreto ley de 1404 es porque realmente había encontrado alguna receta alquímica con la cual hacer la transmutación de metales vulgares en oro. O sea, él creyó, y además Newton sabemos históricamente que él fue un alquimista también reconocido en su primera fase de investigación. Claro. Hasta ahí hay una interpretación de la tabla esmeraldina, ¿no? De Newton, me parece. Correcto, y además hay un autorretrato en el cual, en la esquina, hay un retrato de él, porque no recuerdo quién fue el autor del cuadro, pero que en la esquina superior izquierda creo que aparece un ouroboro, que el ouroboro es el símbolo por excelencia de los alquimistas, ¿no? Es el principio y el fin, un círculo cerrado que nunca termina, que representa la eternidad, ¿no? Que digamos es el símbolo que expresa el haber llegado a la culminación de la gran obra, como decían ellos, ¿no? Entonces, claro. Mito, realidad, bueno, en cualquier caso es curioso que la alquimia siempre es recurrente, ¿no? Mira, en el tiempo, durante los siglos. Esa ley, me voy a salir un poquito del tema, pero me recordó algo que existe en Australia, donde supuestamente hay una ley que impide a los aborígenes australianos, a los nativos australianos, practicar el vudú. Es decir, está prohibido por ley que se practique el vudú. Entonces, el vudú. Entonces
me viene a la mente. Entonces, ¿existe el vudú? Entonces sí una persona puede hacerle daño a otra persona, ¿no? Mediante estas prácticas. Y lo mismo pensé con este decreto, ¿no? Entonces quizás sí hubo por ahí alguien que sí pudo transmutar un metal en oro. Eh, Joan, paralelismos entre Raimundo Lulio y Felipe II, pues yo creo que ambos personajes un poco controversiales por su relación con la Iglesia Católica y con la alquimia, ¿no? Con las ciencias ocultas. ¿O qué opinas? Eh, yo creo, bueno, ciencias Bueno, ocultas le llamamos así, ya apuntamos eso porque cuando hablamos de alquimia sobre todo y de este tipo de conocimiento es muy críptico, ¿no? Y claro, exacto. claro, también la alquimia por sí misma se le atribuían unas propiedades increíbles y por eso inevitablemente se cayó en la consideración de la magia, Ujú, del esoterismo, del ocultismo. Esa fue claro, precisamente una de las connotaciones que la Inquisición aprovechó para quemar a muchos alquimistas, considerarlos así es. herejes profesos. Pero mira, hay un más que un paralelismo, te vuelvo a decir otra conexión, que además Sí, lo tenía aquí, es curioso que lo hayas comentado. En 1562 fue cuando se nombró a Fray Marcos Cardona, que era del convento de la Murta de Barcelona. Se lo nombró como uno de los primeros boticarios del Escorial. Bueno, de hecho fue el primer boticario del Escorial. Y luego fue sustituido porque bueno, estuvo trabajando allí y se encontraron otros expertos laicos que sabían pues, más que los frailes, pero los primeros que realmente fueron los impulsores del Escorial y de la actividad en Escorial, e incluso para la destilación, estamos hablando de religiosos, para los procesos de destilación fueron los frailes. Este boticario resulta que venía de un convento en cuya librería se conservaban muchísimos ejemplares de Raimundo Lulio, de nuevo. ok, claro. ¿Vale? Entonces, ves que siempre aparece una conexión, ¿no? No es un tema ni mucho menos conspiranoico, pero es evidente que desde el punto de vista más objetivo y crítico, la historia nos establece unos links, ¿no? Con Raimundo Lulio. Siempre todo el mundo va, más o menos siempre va a parar a él, con lo cual yo concluyo eso, ¿no? Que realmente en su tiempo y en algunos siglos posteriores, pues la trascendencia de Ramón Llull fue indiscutible, ¿no? Y Yo que creo que tuvo relación con el mundo de la medicina, está más que claro, porque hizo tratados al respecto. Yo creo que con la alquimia es muy probable que lo hiciera, aunque no está documentado aún. Yo creo que el problema con la Iglesia Católica, que bueno, conservaban todas estas obras, ¿no? Sobre todo los benedictinos, como tú y yo ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que eran los que tenían más bibliotecas, ¿no? De las órdenes monásticas. Sin embargo, todos estos conocimientos quizás no se hacían públicos porque de alguna manera dejaban a la institución católica fuera, ¿no? Es decir, Raimundo Lulio de alguna manera, al ser un místico per se, pues abogaba más por una conexión directa con Dios, ¿no? Al igual que sus escritos. Es decir, si Exacto. ya tenemos libros sobre remedios de sanación, pues para qué la gente va a venir a la iglesia a rezar, vamos a perder adeptos, ¿no? Quizás por ahí un poquito eh, esa prohibición, ¿no? De que se hiciera público. Joan, hemos hablado también del que la alquimia está relacionada con el misticismo, ¿no? Es decir, la alquimia desde el punto de vista filosófico, no tanto Sí, práctico, desde una transformación personal. El, la época de Felipe II, la contrarreforma, es la época de los grandes místicos españoles, es la época de Santa Teresa de Ávila y es la época de San Juan de la Cruz, cuyos escritos pues también influidos, y volvemos a Raimundo Lulio, ¿no? Y por San Ignacio de Loyola. Eh, y aquí yo tengo siempre un problema con el misticismo y la iglesia católica, Joan. Yo no sé qué opinas.
El místico, desde mi punto de vista, lo que busca es llegar a la nada, ¿no? Es decir, es llegar al silencio, sobre todo si lo analizamos desde el punto de vista oriental. ¿Eso no sería una contradicción con la Iglesia Católica que nos habla de un Dios? Es decir, el místico, al llegar a la nada, de alguna manera, estaría invalidando la existencia de Dios. ¿O cuál es tu opinión al respecto, Joan? Estoy quizás ya divagando. Bueno, es un planteamiento muy profundo, la verdad. Pero, claro, si cogemos el ejemplo por excelencia del que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Con Ramón Llull como místico, Claro, eh, claro, ese misticismo, depende del concepto de misticismo que tengas, pero el que se imperaba en esa época era el misticismo que tenía que hacer pasar por necesidad a lo divino. Pero como tú apuntaste muy bien, yo creo que nuevamente el problema era que la Iglesia Católica no tenía control sobre el místico, porque el místico no necesita exactamente, a la Iglesia Católica. exactamente, ¿Vale? Joan, es lo que, y de hecho por eso no se desarrolló una corriente mística dentro del catolicismo como se desarrolló en otras religiones. Mira, me acuerdo sobre todo el ejemplo de Juana de Arco, ¿no? Juana de Sí, Arco es un ejemplo, para mí, es un ejemplo claro de mística. Aunque fue una guerrera, pero fue beatificada también. Su, su, su estatua está ahí en la Catedral de Notre Dame de París, entre muchos otros beatificados. Pero ella, el planteamiento que hace ella es un planteamiento del místico del libro que tiene una relación directa con Dios. O sea, no necesita a la iglesia para nada. claro, Cuando después finalmente, pues bueno, la historia nos recuerda que por intereses se la juzgó, se la acusó de herejía, se la acusó de transvestismo y además su propio rey al que sirvió y al que defendió, pues la dejó tirada por intereses políticos y de poder, evidentemente, ¿no? Pero ella murió en la hoguera en el juicio de Rouen, cuando la ejecutaron, pero ella ha pasado la historia también como una mística, porque realmente esas revelaciones eran, de nuevo, ¿no? Es esa relación directa entre Dios y el místico en sí, ¿no? Pero apuntando a lo que decías tú, sí es verdad que la mayoría de místicos, para llegar a esa conexión con Dios, han tenido que pasar un trance de vacío, un trance en el claro, cual hay un momento de vida ermitaña, donde se exacto. aíslan de todo y del todo, y ahí es donde ellos pues reciben esa iluminación. Pero para llegar a esa iluminación, y sobre todo podríamos hablar sobre algunas corrientes como son el budismo, por ejemplo, que te hacen referencia que para llegar a esos estados de conciencia necesitas hacer un vacío absoluto de tu Claro, ser, ¿no? Y para claro. llegar a esa conexión tienes que desconectar, ¿no? Es como algo un poco paradigmático, ¿no? Y en el catolicismo, Joan, sería desconectarte de la palabra, ¿no? Porque lo que más se enfoca, en lo que más se enfoca el cristianismo es en la palabra, ¿no? Por eso el Evangelio, según San Juan, que dice en el principio fue el verbo, ¿no? Es decir, la palabra. Y Claro. es ahí donde yo encuentro una contradicción entre el misticismo y el catolicismo o entre los místicos católicos, porque desde mi punto de vista, el misticismo es llegar al vacío y el cristianismo es llegar a la palabra, a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo estos opuestos pueden armonizar? Pues no lo sé. Es algo que siempre he pensado y quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero bueno, quizás no tanto Yo creo porque que es la época de Felipe II, ¿no? Sí, dime. sí, yo creo que dando una respuesta, o bueno, una opinión rápida a lo que tú apuntas, habría que fijarse en cuando se comenzó a fundar la Iglesia Católica, los principios más embrionarios de la Iglesia Católica y la necesidad que hubo luego de provocar unos concilios, que es donde Claro, se pusieron los estándares hasta de los evangelios. claro, Y ahí es donde se claro. decidieron qué evangelios eran apócrifos, qué evangelios eran Canónicos. los estándares canónicos y qué Ujú. evangelios respondían o no. Entonces, claro, ellos
nunca usaron el misticismo para hacer eso. Es decir, el procedimiento de la Iglesia Católica en sí como institución y como institución, ya no hablo actualmente, porque actualmente ha habido un cambio digamos, de rumbo y de opinión e interpretación sobre lo que es el misticismo, sobre todo el misticismo católico, pero en sus orígenes la actividad de la Iglesia Católica no contaba para nada con el místico, o al menos es la opinión que yo tengo, esto tiene que ser considerado como una opinión, y por lo tanto ellos ejercieron una fuerte actividad política precisamente por esa fuerza que cogieron sobre todo a partir del siglo IV, siglo III, siglo IV después de Cristo, ¿no? Que es cuando consiguieron destruir casi por completo la influencia de las creencias y de los ídolos paganos. Entonces ahí, claro, la Iglesia vio esa oportunidad. La influencia hermética, ¿no? Correcto, exactamente, la influencia hermética. Y además eso me recuerda mucho sobre todo como ya dije, no me gusta nunca utilizar la palabra destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero me recuerda mucho a ese periodo de desaparición, ¿no? Que tardó un siglo más o menos a partir de ese punto. Y de eso se encargó la iglesia cristiana, que no le podemos llamar aún iglesia católica, pero la iglesia cristiana en su fervor más fanático, pues es lo que hizo. Se encargó de hacer una destrucción masiva y asentar su poder político, porque hay que decirlo así, con el entonces Imperio Romano. Y a partir de allí, claro, todo el mundo se afianzó en el verbo de Dios, pero el misticismo, si te fijas, no formaba parte de esa jerga religiosa. De ese génesis, tienes razón. Que luego a los místicos, perdón, y luego a los místicos pues no les fue muy bien tampoco, ¿no? A los místicos católicos, digo, ahorita están beatificados, pero en su momento claro, San Juan de la Cruz estuvo en un calabozo casi un año, ¿no? O sea... Claro, porque ¿qué hizo? La Iglesia fue inteligente con esto, ¿no? Los reconoció como santos devotos de su fe. Y para ser así, te fijas, y esto lo apuntamos un poco a la hora de la beatificación de Raimundo Lulio, ¿no? Que fue hecho por... La verdad es que su caso fue un excepcional, porque no fue por los conductos así heterodoxos de la Iglesia, pero sí que ha quedado muy claro siempre que la Iglesia se ha aprovechado de esos casos en los cuales ha habido un místico que casualmente ha sido mártir. Entonces ha sido mártir, ha tenido que pasar necesariamente un proceso de martirio, y ese martirio ha sido por Dios, por nuestro Señor Todopoderoso, ¿no? En nombre de la fe católica. Entonces, claro, ellos también se han afianzado de esa figura, ¿no? De la figura mística, de las figuras místicas de la historia, ¿no? Eso es muy interesante, John, es muy interesante todo esto que estás mencionando. Recuerdo, volviendo al comentario que nos hicieron, que se dice que este catolicismo ha tomado el Quijote como su bandera, cuando el Quijote es una crítica precisamente a todo lo que despreciaba el catolicismo, lo cual estoy de acuerdo. Es interesante con San Juan de la Cruz, que también San Juan de la Cruz, bueno, tiempo después lo beatifican, cuando la literatura de San Juan de la Cruz es más que nada sobre el abandono de Dios. Exacto. Es decir, por el cántico espiritual, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado mío? Es el abandono, ¿no? Entonces, es un poquito irónico, ¿no? Sí, sí, ironías aparte, de todas formas, yo creo que eso es llevar la fe al grado máximo, ¿no? Es decir, aunque haya habido ese abandono, creo en ti, tengo fe absoluta en ti, ¿no? Eso es cierto, es cierto. Entonces, yo tengo que decir una cosa también. Ya me he presentado muchas veces como alguien, un investigador histórico crítico, muy crítico, pero crítico con todo el mundo, con la historia en general. Yo tengo que confesar, yo soy católico, de educación católica, y le tengo mi rinconcito en mi corazón. Me pasa un poco como, salvando las distancias, ¿no? Como a Fernando, ¿no? Como a Sánchez Dragó, ¿no? Que él hablaba, ¿no? De que siempre había ido en contracorriente, pero que realmente él reconoce que tiene pues su parte cristiana dentro de
de su corazón, ¿no? Y a mí me sucede lo mismo, pero está claro que la historia es la que es y no la podemos negar, ¿no? Entonces las Claro, interpretaciones no, yo que... también, a mí yo también soy católico, no muy practicante, pero yo creo que la Iglesia Católica, bueno, a mí hay cosas que me apasionan, que estoy escribiendo por ahí una columna que quizás luego saque en el canal, que estoy titulando Los problemas del cristianismo, pero, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Del catolicismo o de otras religiones, sobre todo el rito, ¿no? Todo esto a mí es algo que me conmueve, el arte cristiano, que me parece sumamente erótico, ¿no? Que muchas veces no se habla de esto, pero, por ejemplo, la Mm, Capilla Sixtina, es decir, a mí me parece que el misticismo es sumamente erótico. Tú lees a San Juan de la Cruz y parece que estás leyendo poesía de dos amantes, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, pues hay que encontrar un punto medio, ¿no? Entre lo negativo, lo positivo, ¿no? Y bueno, Además, esto me hace pensar, cuando hablas de ese erotismo, te recuerdo que en muchas catedrales del mundo sí, católicas hay muchas referencias al erotismo, claro. como hay referencias a la alquimia, muchas, ¿no? Y hay un autor muy conocido, que es Fulcanelli, que seguramente los oyentes, pues, los espectadores saben quién es. Fue un alquimista, un pretendido alquimista, pero no se sabe muy bien si fue un grupo de escritores o fue un solo. Hay una tesis muy importante sobre quién podía ser realmente este hombre, pero Fulcanelli escribió sobre las figuras jeroglíficas que hay, por ejemplo, en la fachada principal de la Catedral de Notre Dame de París, que es muy interesante. Un día podríamos hablar de Es esto también. Y es interesantísimo. además, nuevamente, esto es objetivo, o sea, no se puede decir que no existe, que forma parte de una fábula, sino que es algo que está allí, que se puede ver y se puede comprobar, ¿no? Y tiene su simbolismo y la verdad es muy interesante. Perfecto, Joan. Bueno, Joan, pues hemos terminado. Eh, Me parece que hay por ahí unos problemitas de imagen, pero me sigues escuchando, ¿verdad? ¿Me escuchas, Joan? Bueno, parece que hay unos problemas ahí de conexión. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Me despido y nos vemos próximamente con una emisión más de Personajes Singulares de la España Antigua. Muchas gracias. Hasta luego.